Ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una igualdad que se expresa en términos de diferenciales. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la expresión de la tasa de cambio instantánea, que incluye dos diferenciales: la diferencial de la variable independiente en el denominador y la diferencial de la variable dependiente en el numerador. El dilema con las ecuaciones diferenciales radica en su nombre, que puede percibirse como feo, engorroso o simplemente intimidante. Sin embargo, en esencia, son ecuaciones que surgen al manipular tasas de cambio instantáneas. Este proceso no es muy diferente de manipular una ecuación de la recta cuando observas las posiciones en X y en Y como diferencias. De este razonamiento se deduce que la misma tasa de cambio instantánea, definida como el cociente de dos diferenciales que ya hemos explorado en las derivadas, se convierte, en sí misma, en una ecuación diferencial. Usos de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, aunque su nombre pueda parecer intimidante, desempeñan un papel esencial en las ciencias físicas, física, química, biología e ingeniería. Su utilidad radica en su capacidad para modelar y comprender fenómenos dinámicos, así como para describir cambios en sistemas complejos a lo largo del tiempo. En el ámbito de la física, las ecuaciones diferenciales son la base para modelar el movimiento de partículas y sólidos rígidos. La mecánica clásica, por ejemplo, utiliza ecuaciones diferenciales, como las ecuaciones de Newton, para representar el comportamiento dinámico de objetos en movimiento. Además, en la termodinámica, estas ecuaciones se aplican para describir procesos de transferencia de calor y cambios en sistemas termodinámicos. En química, las ecuaciones diferenciales son esenciales para entender la cinética química, modelando cómo cambian las concentraciones de reactivos y productos con el tiempo durante una reacción química. También se utilizan en dinámica molecular, donde ayudan a predecir la evolución temporal de sistemas moleculares. En el ámbito de la biología, las ecuaciones diferenciales se aplican en el modelado de poblaciones, para estudiar la dinámica de grupos de organismos a lo largo del tiempo. Además, en la bioquímica, estas ecuaciones son fundamentales para describir la cinética de las enzimas y entender las reacciones bioquímicas. La ingeniería también se beneficia enormemente de las ecuaciones diferenciales. Se emplean en el control de sistemas para diseñar y analizar sistemas automáticos. En circuitos eléctricos, las ecuaciones diferenciales modelan la corriente, voltaje y carga en función del tiempo. Asimismo, en ingeniería mecánica, se utilizan para analizar sistemas dinámicos, como vibraciones y oscilaciones. En nuestro curso de física clásica, emplearemos ecuaciones diferenciales para deducir ecuaciones integrales a partir de las ecuaciones de tasas de cambio. En muchos casos, las ecuaciones de tasa de cambio se derivarán de manera axiomática. Por ejemplo, si consideramos un movimiento uniforme en algún parámetro, la tasa de cambio de ese parámetro con respecto al tiempo será constante. En consecuencia, la operación más común que realizaremos será la integración de constantes o la integración de diferenciales simples, operaciones que, como vimos en la sección de integrales, son las más directas y elementales. Este enfoque nos permitirá explorar y entender cómo los fenómenos cambian en función del tiempo y, al mismo tiempo, nos introducirá en el fascinante mundo de las ecuaciones diferenciales y su aplicación en la física clásica. Cuestiones filosóficas. En el vasto panorama de la física y las ciencias naturales,
Las ecuaciones diferenciales emergen como un instrumento extraordinariamente poderoso y preciso para describir fenómenos cambiantes en el tiempo y el espacio. Sin embargo, al adentrarnos en el tejido matemático de las ecuaciones diferenciales, nos encontramos no solo con un lenguaje que construimos para entender la realidad, sino con una herramienta que parece revelar una verdad inherente a la naturaleza misma del universo. Desde los albores de la ciencia hasta los avances más recientes, los matemáticos y científicos han abordado las ecuaciones diferenciales con un profundo sentido de exploración y descubrimiento. En lugar de considerarlas como meras creaciones humanas, muchos de los grandes pensadores han compartido la convicción de que, al formular y resolver ecuaciones diferenciales, no inventamos reglas arbitrarias, sino que descubrimos las leyes fundamentales que rigen el devenir del cosmos. Carl Friedrich Gauss, el príncipe de los matemáticos, vislumbró la profunda conexión entre las ecuaciones diferenciales y la realidad cuando afirmó que las matemáticas son la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de las matemáticas. Este reconocimiento sugiere que, a través de las ecuaciones, podemos desentrañar los secretos más íntimos de la naturaleza, permitiendo que la realidad misma se revele en la majestuosidad de los números y las funciones. Isaac Newton, con su monumental obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, desentrañó los misterios del movimiento y la gravitación utilizando ecuaciones diferenciales. Sus ecuaciones del movimiento, esenciales para describir el comportamiento de cuerpos en movimiento, son un testimonio de cómo las matemáticas no solo describen, sino que revelan los patrones fundamentales del universo. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, llevó las ecuaciones diferenciales a nuevos horizontes, mostrando cómo la curvatura del espacio-tiempo podía describirse mediante ellas. En este contexto, las ecuaciones diferenciales no solo sirvieron como herramientas matemáticas, sino como ventanas a una realidad más profunda, desafiando nuestras intuiciones y expandiendo nuestra comprensión del cosmos. Esta visión de las ecuaciones diferenciales como instrumentos de descubrimiento, más que simples creaciones, invita a una reflexión profunda. ¿Son las matemáticas una construcción humana, o son más bien una revelación de la estructura misma del universo? A medida que exploramos las páginas siguientes, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las ecuaciones diferenciales, recordando que cada fórmula no es solo un símbolo en un papel, sino una clave que desbloquea los misterios de nuestra existencia cósmica. A pesar del asombroso poder explicativo y predictivo de las ecuaciones diferenciales en el ámbito científico y matemático, algunos críticos desde las ciencias sociales argumentan que estas herramientas son, en última instancia, construcciones humanas que tienen límites inherentes en su capacidad para describir la complejidad de la realidad. Desde una perspectiva sociocultural, se sostiene que las ecuaciones diferenciales y las matemáticas en general no existen en un vacío, sino que están moldeadas por las circunstancias históricas, culturales y sociales en las que emergen. Las estructuras matemáticas, incluidas las ecuaciones diferenciales, reflejan las prioridades y valores de las comunidades que las desarrollan. Si bien estas ecuaciones pueden proporcionar modelos útiles para fenómenos físicos específicos, su capacidad para capturar la riqueza y complejidad total de la realidad puede ser limitada. La simplificación matemática necesaria para resolver ecuaciones puede llevar a una pérdida de matices y detalles cruciales, es decir, su utilidad disminuye cuando se aplican a fenómenos complejos y dinámicos en los que intervienen factores no cuantificables o no lineales. Los críticos sostienen que las ecuaciones diferenciales son construcciones que,
aunque pueden prever y explicar ciertos aspectos del mundo natural, no deben ser interpretadas como un reflejo directo de la realidad objetiva. En cambio, sugieren que son herramientas útiles, pero limitadas, creadas por la mente humana para entender y manipular la realidad. La interpretación de los resultados de las ecuaciones diferenciales también está sujeta a variabilidad. Las distintas interpretaciones que se pueden derivar de los modelos matemáticos pueden depender de las suposiciones subyacentes y de las elecciones tomadas durante el proceso de resolución. Resolviendo ecuaciones diferenciales. Normalmente, al abordar la resolución de una ecuación diferencial, comenzamos proponiendo la tasa de cambio instantánea, que contiene los dos diferenciales relevantes. En esencia, el primer paso consiste en linealizar la expresión. A este paso, lo llamaremos preparar la ecuación diferencial. Para llevar a cabo este proceso, comenzaremos tomando el diferencial de la variable independiente presente en el denominador de la tasa de cambio instantánea y lo pasaremos a multiplicar por la propia tasa de cambio instantánea. Posteriormente, reorganizaremos la expresión de manera elegante. Es crucial recordar que la elegancia en una ecuación implica mantener el término despejado en el lado izquierdo, mientras que los términos que constituyen la fórmula o función se sitúan en el lado derecho. Si eres observador, notarás que el resultado guarda una similitud sorprendente con la ecuación de una recta. Esto es cierto cuando la tasa de cambio es constante. Sin embargo, la situación se complica un poco en casos de variabilidad en la tasa de cambio. Una vez que hemos obtenido la forma lineal, es necesario reconocer sus componentes. A la izquierda de la ecuación, encontraremos el diferencial de la variable dependiente, siendo esta la parte más sencilla de integrar. A la derecha, observaremos el término de la tasa de cambio sin notación diferencial. Este término es crucial, ya que aquí es donde sustituimos la fórmula a integrar en caso de que la tasa de cambio no sea constante, o lo dejamos intacto en caso de que sí lo sea. Luego, el diferencial de la variable independiente estará multiplicándolo. Una vez que hemos preparado la ecuación diferencial, procederemos a añadir los símbolos de integración a ambos lados de la ecuación. Estas integrales serán definidas entre dos puntos específicos, siendo estos puntos iguales a la variable afectada por el diferencial. Es decir, en el lado izquierdo, donde se encuentra el diferencial de la variable dependiente, integraremos entre los puntos inicial y final de dicha variable. Por ejemplo, entre los puntos inicial y final de y en una recta, o de la posición en un eje para una velocidad. En el lado derecho, integraremos con respecto a los puntos inicial y final de la variable independiente. Por ejemplo, entre los puntos inicial y final de x en una recta, o del tiempo para una velocidad. Hecho esto, es crucial determinar si la tasa de cambio, representada por el término sin diferenciales, es constante o variable. En caso de ser constante, podemos continuar con la integración. Sin embargo, si es variable, es necesario identificar su fórmula, que corresponde a su derivada. Por lo general, el enunciado proporciona directamente la derivada, por lo que procedemos a reemplazar la tasa de cambio por la ecuación derivada entre paréntesis. Este paso nos lleva a una situación nueva, la integral de un polinomio. Integral de un polinomio. Al igual que con las derivadas, si tenemos que integrar una función de suma o resta de varios términos, la integral de la función completa es igual a la integral de cada uno de los términos por separado. Por ejemplo,
Sabemos que la pendiente instantánea de cierta función no constante es 2x más 5, y deseamos conocer la forma de la función original y entre el punto inicial y el punto final de medición. Para regenerar una función para un punto inicial diferente de 0, simplemente se plantea la resta entre las funciones integradas finales, denotando una como final menos la inicial, y se simplifica según sea necesario. Miremos unos ejemplos. Muy bien, nos piden resolver las siguientes integrales. De y es igual a 4a más x de x, y de y es igual a un medio x al cuadrado más bx de x. Esto parece un lenguaje abstracto. En cualquier caso, lo primero es escribir esto bonito. Entonces para el primero tendremos el diferencial de la variable dependiente va a ser igual a una expresión que es 4a más x, todo en términos del diferencial de la variable independiente. Ok, así queda un poco más estético. Y también de paso voy a escribir la segunda, que también va a ser el diferencial de la variable dependiente. En este caso va a ser en términos de un medio, x al cuadrado más bx, todo en términos del diferencial de la variable independiente. Muy bien, una vez que hemos terminado de escribir bonito, lo que sigue es plantear la integral con el símbolo de integral. En este punto vamos a determinar si eso es una integral definida o indefinida. Entonces el ejercicio no nos dice nada, y cuando el ejercicio no dice nada, realmente tendríamos que hacer una integral indefinida. Pero como estoy haciendo esto para un curso de física, estas integrales siempre son definidas entre un punto inicial y un punto final, siendo el punto elegido el de la variable que se encuentra afectada por el diferencial. O sea que a este lado voy a tener que integrar entre y final y y inicial. Y al otro lado la variable de integración es x, así que integro entre x final y x inicial. Hecho esto, el siguiente paso pues es resolver la integral. Entonces de este lado tenemos la integral definida de un diferencial simple. Y cuando eso ocurre, pues el resultado es una diferencia simple. Lo que es lo mismo decir una resta aritmética simple. Va a ser igual a... En este caso tenemos un polinomio. Pero la integral de un polinomio es igual a la suma de las integrales de cada monomio. Así que integramos término por término. Entonces comencemos con la integral de 4a. 4a no tiene x por ninguna parte, así que es la integral de una constante. La integral de una constante es igual a dicha constante sin afectar, multiplicada por la diferencia de la variable de integración, o sea, delta x en este caso. Terminado eso, porque es la integral de una constante, continuamos. En el siguiente caso, en el siguiente término, tenemos x, y esto es x elevado a la potencia 1. Cuando eso sucede, sumamos un valor a esa potencia, por lo tanto saldría como x elevado a la 2. Pero como es una integral definida, saldrá como la diferencia de x al cuadrado. Y ese 2 también se va a manifestar dividiendo. Por lo tanto, se manifiesta realmente como un medio de la diferencia de x al cuadrado. Con lo cual terminamos los dos términos de ese binomio. Y esta sería la integral. Ahora pasemos con el segundo literal. Nuevamente, lo primero es plantear el símbolo de integración entre los puntos inicial y final. Y procedemos a integrar. Entonces, como son integrales definidas, nuevamente la integral definida de un diferencial simple es la diferencia simple, que va a ser igual a... Del otro lado tenemos un binomio, así que vamos a integrar término por término. Entonces, el 1/2 es una constante, así que sale de la operación de integración sin ser afectado. X al cuadrado es integrable porque x es la variable de integración. Así que aplicamos la regla. Tenemos x al cuadrado. El 2 le sumamos un valor positivo, o sea que saldrá x a la 3. Pero como es una diferencia, una integral definida entre dos puntos, saldrá como una diferencia de cubos. Y ese 3 se manifestará dividiendo. Por lo tanto quedará 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6. Con lo cual terminamos la integración de este término.
Ahora vamos a integrar este otro término. B sale como una constante. Y tendremos que integrar por lo tanto x. X se encuentra elevado a la 1. Así que sumamos un valor positivo, o sea que saldrá como x a la 2. Pero como es una integral definida entre dos puntos, saldrá como la diferencia de cuadrados. Pero ese cuadrado también se va a manifestar dividiendo, así que sale como un medio. Con lo cual obtenemos la solución para esta integral definida entre punto inicial y punto final. Así, podemos concebir una ecuación diferencial como esencialmente la integral de un diferencial simple en el lado izquierdo y un polinomio en el lado derecho. A partir de esta representación, simplemente aplicamos las reglas de integración a los escenarios planteados. Miremos unos ejemplos. Integre fórmulas para evaluar la posición inicial y final en x si la velocidad es a, constante, o b, definida por una ecuación dada acá, donde c y e en esa ecuación son constantes dimensionales. Nos vamos con el literal a. Voy a definir mi velocidad instantánea en términos de dos diferenciales. El diferencial de posición en x, porque estoy haciendo la velocidad en x, sobre el diferencial de tiempo. Hasta aquí iríamos igual que en un ejercicio de derivación. Pero entonces lo que cambia es que en lugar de reemplazar por una ecuación integrada, vamos a tener que reemplazar por una ecuación derivada, porque la integración es lo opuesto a la derivación. Así que vamos a proceder con una ecuación derivada para obtener la ecuación integrada. Dicho esto, continuamos. En la ecuación diferencial lo que hago es pasar el diferencial de tiempo a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es plantear la operación de integración, que es agregar el símbolo de la integral, que es la S estilizada. En este caso vamos a integrar entre dos puntos. A la izquierda voy a integrar entre el punto inicial en x y el punto final en x de posiciones. Y en el brazo derecho voy a integrar entre el tiempo inicial y el tiempo final. Y esto sería plantear la integral. El siguiente paso es resolver esa integral. Entonces, en primera instancia no vamos a reemplazar nada en la velocidad instantánea en x, porque como la velocidad instantánea en x es una constante, pues esa constante va a ser su propio valor. Así que aquí no hay que reemplazar nada. Pero si la velocidad instantánea en x no es constante, aquí en esa posición que estoy señalando es donde vamos a reemplazar la ecuación. Y eso lo vamos a hacer para el literal b. Pero como estamos haciendo para el literal a, entonces pues continuamos a partir de este punto sin agregar una ecuación. Entonces, aquí es donde se aplica las reglas de integración. Si buscamos en nuestra tablita de integración nos daremos cuenta que la integral de un diferencial simple es igual a la diferencia simple entre los dos puntos de la integración. Pero como estos dos puntos de la integración pues son punto inicial y final, lo podemos plantear simplemente como que reemplazamos el símbolo de diferencial por el símbolo de diferencia. Con lo cual ya sabemos que la resta de posición inicial y final va a ser igual a la integral que tenemos a este otro lado. Ahora resolvemos esta de acá. Como la velocidad instantánea en x es constante, va a salir de la integral porque la integral no puede procesar constantes. Y en este punto volvemos a tener la integral de un diferencial simple. Y la integral de un diferencial simple es igual a la diferencia simple entre los dos puntos de la integral. Nuevamente, es como si el símbolo de la integral y el símbolo del diferencial se cancelaran mutuamente para generar el símbolo de la diferencia. Esta sería la ecuación completa. Sin embargo, normalmente tiempo inicial vale 0. Por lo que esta ecuación normalmente se expresa en términos únicamente del tiempo inicial. Es lo que es avasalladoramente más común.
pero no necesariamente siempre vamos a tener un tiempo inicial cero. Así que hay que tener en cuenta esa pequeña desviación en ejercicios muy raros. Pero la mayoría de las veces el tiempo inicial va a ser cero. Así que la diferencia de tiempo va a ser igual al tiempo final o tiempo del enunciado. Y esto sería la ecuación de lo que denominamos movimiento rectilíneo uniforme. Una de las ecuaciones que vamos a usar muy comúnmente en el curso de física general. Pero miremos un caso en el cual la velocidad instantánea no sea constante. Tomamos la diferencial que planteamos y aquí sí hacemos el paso de reemplazar la velocidad instantánea en x por la ecuación que nos dan, que encerramos entre paréntesis y será tiempo al cuadrado más, multiplicado por la constante c, más 2 veces la constante e. El siguiente paso, nuevamente, es resolver la integral. Ya sabemos que en el brazo izquierdo se genera la diferencia de posición en x. Y en el brazo derecho vamos a aplicar la misma reglita que habíamos aplicado al derivar. Es decir, la derivada de un polinomio es la suma de las derivadas de cada monomio. En este caso, la integral de un polinomio va a ser igual a la suma de las integrales de cada monomio. Así que procedemos. Entonces, en este caso, la constante sale de la integral, porque las integrales, al igual que las derivadas, no afectan las constantes. Ahora tenemos la variable de integración. Vamos a tomar su exponente y le vamos a sumar un 1. Por lo tanto, va a ser cubo. Y el tiempo se convierte en una diferencia de tiempo. Adicionalmente, ese mismo exponente, que ya es un cubo, tiene que pasar a dividir al coeficiente algebraico que multiplica. En este caso, como es un 1, entonces pasa a ser un tercio. Continuamos con el siguiente término. En el siguiente término no aparece la variable de integración, pero cuando eso sucede, pues aparece la variable de integración, pero como una diferencia. Y el 2 y el e, como son constantes, no son afectados. Así que será 2 veces e la diferencia de tiempo elevado a la potencia 1. Ya en este enunciado lo único que faltaría es determinar los valores de las dos constantes para obtener la dimensionalidad correcta. Por ejemplo, e va a tener unidades de posición, probablemente metros, dividido entre unidades de tiempo, o sea, e es metros sobre segundo. Mientras que c va a tener unidades de metros y unidades de tiempo elevado al cubo. Así que las unidades de la constante c son metros sobre segundo cubo. De forma tal que al resolver las operaciones siempre nos va a dar en metros unidades de posición o en este caso una diferencia de posición. Cabe destacar que este ejercicio nos flexibiliza mucho porque podemos abarcar muchos tipos de movimiento más allá del movimiento rectilíneo uniforme. Pero el movimiento más común que abordaremos en nuestro curso de física es el movimiento rectilíneo uniforme, que es la integral más sencilla. Así que, pues, voilà, no es muy difícil la cosa. Si la aceleración es la derivada de la velocidad, integre una ecuación para el cambio de velocidad en x asumiendo que la aceleración es constante y integre la ecuación para cambio de posición con la ecuación de velocidad obtenida en el punto 1. Si dice que aceleración es la derivada de la velocidad, eso en términos más simples significa que la aceleración es la tasa de cambio del cambio o el diferencial de velocidad con respecto al diferencial de tiempo. Así que es semejante a la ecuación que habíamos empleado en el video anterior, solo que en este caso la tasa de cambio es aceleración y la variable dependiente es velocidad, ambas en el eje X, pero el procedimiento en esencia es el mismo. Lo primero es manipular la ecuación diferencial para despejar el diferencial de la variable dependiente, pasando el diferencial de la independiente a multiplicar y luego reexpresando la ecuación de forma tal que quede más elegante. Una vez que tenemos esto, planteamos la integral definida entre punto inicial y punto final. Entonces, para el brazo izquierdo va a ser velocidad final en x, velocidad inicial en x.
para el brazo derecho va a ser tiempo final y tiempo inicial. Una vez que tenemos planteada la integral, la resolvemos. Entonces, la integral de un diferencial simple es igual a la diferencia simple. Por lo tanto, esto pasa a ser una resta. Con el brazo derecho tenemos que la aceleración es constante, o sea que sale de la integral, y volvemos a tener la integral de un diferencial simple. Por lo tanto, va a ser igual a la diferencia de tiempo. Nuevamente, lo común es que la diferencia de tiempo esté dada con el tiempo inicial igual a 0. Y así lo vamos a asumir en este escenario. Por lo tanto, podemos simplificar la diferencia de tiempo con respecto al tiempo final únicamente, asumiendo que el tiempo inicial vale 0. Con lo cual hemos obtenido la ecuación para el cambio de velocidad con respecto a la aceleración constante y un tiempo en el sistema. Con lo cual tenemos el literal número 1. Ahora vamos a resolver el literal número 2. En el literal número 2 el procedimiento de preparación es muy semejante, porque lo que voy a tener es la velocidad instantánea y la posición en X. Por lo tanto, estos procedimientos son muy semejantes y terminamos con esta expresión, pero para la velocidad instantánea. O sea, que aquí vamos a tener posición, aquí vamos a tener velocidad. E igual tenemos con respecto al tiempo. Lo que necesito es reemplazar aquí una expresión de velocidad instantánea en X o velocidad final en X. Y para eso voy a manipular esta fórmula. Voy a desplegar esta diferencia y a pasar la velocidad inicial al otro lado a sumar. Entonces, cuando desplegamos esta diferencia obtenemos velocidad final menos velocidad inicial en X. Y luego pasamos la velocidad inicial en X a sumar. Por lo tanto, esta ecuación va a ser la ecuación derivada que vamos a reemplazar en este término. Con lo cual, nuevamente, lo único que resta es resolver la integral. El brazo izquierdo siempre es el más sencillo. La integral de un diferencial simple es igual a la diferencia simple. En este caso, diferencia de posición. Y aquí, pues, la integral de un polinomio es igual a la suma de las integrales de cada monomio. Así que vamos a integrar uno por uno. Entonces, fijémonos en este monomio. Aceleración en X va a ser constante y por lo tanto sale sin ser afectada por la operación de integración. Ahora tenemos tiempo. Tiempo está elevado a la potencia 1. Le sumamos un valor positivo y será potencia 2. Y tiempo bajará como diferencia de tiempo, elevado al cuadrado. Y a su vez, ese cuadrado va a proceder a dividir el coeficiente. Terminado ese primer término, pasamos al segundo término. La velocidad inicial en X es una constante, porque es un término diferente de la variable de integración, por lo tanto se asume como constante. Así que sale, pero agregándole una diferencia de tiempo elevado a la potencia 1. Este sería el resultado verdadero del proceso de integración a secas, pero en un sentido físico, normalmente, y les vuelvo a repetir, el tiempo inicial se asume como 0. Por lo tanto, las diferencias de tiempo pasan a ser expresadas simplemente como tiempos a secas. La diferencia de posición generalmente se expresa como posición final menos posición inicial y la posición inicial pasa al otro lado de la ecuación a sumar. Con lo cual obtenemos una serie de ecuaciones finales bastante importantes, siendo esta y esta, que son ecuaciones de un sistema de movimiento denominado movimiento uniformemente acelerado, con la cual vamos a resolver una serie de ejercicios de lápiz y papel. Pero eso lo veremos en sus capítulos correspondientes. Por el momento vale la pena mencionar que este proceso de integración es lo que nos permite justificar la existencia de estas dos ecuaciones clave, que junto con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que obtuvimos en el video anterior, conforman los núcleos principales del curso de mecánica introductoria.
Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre movimiento en una dimensión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.